Bueno, ahora continuamos con los temas. Una vez que vimos lo que es el mínimo común, lo que vimos que eran los múltiplos, los divisores, y por ese método descubrimos exactamente lo que en lo que nos podían ayudar. Ahora vamos a ver lo que es la factorización. Es un tema muy importante porque más adelante, entender el proceso, porque más adelante ustedes van a hacer algunos procesos de factorización, y si lo entienden desde ahora, pues será mucho más fácil, ¿verdad? Entonces, primero, la factorización o descomposición factorial de números primos consiste en expresar un número compuesto como producto de factores primos. Ya sabemos lo que es un número compuesto, ¿verdad? Un número compuesto es aquel que tiene más de dos divisores. Y un número primo solamente tiene dos divisores, la unidad y ellos mismos. ¿Sí? Esto es importante saberlo. Partiendo de ahí, entonces, ahora vamos a ver un ejemplo. Nosotros sabemos que el 21 es un número compuesto. Vamos a descomponerlo en factores primos. Factores significa multiplicar. ¿Sí? Cuando digo un factor, está multiplicando. Y primo tendría que ser un número primo. Entonces, el factor primo ya sabemos que es el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, etc. La serie de números primos que les pedimos que investigaran y que ya hemos hablado de ellos. Entonces, dos números primos que nos pueden dar, descomponer al número 21 sería 3 por 7, 21. Lo hemos descompuesto en dos números primos, ¿sí? Descomposición factorial se llama. Y también lo podemos hacer en los demás números compuestos. Aquí tenemos otro ejemplo. Por ejemplo, el 72 es un número compuesto. Lo descomponemos en factores primos, puede ser de varias formas, ¿verdad? Pero aquí tenemos una, sería 2 por 2 por 2 por 3 y por 3. Tanto el 2 como el 3 son números primos y al multiplicarse se convierten en factores primos. Entonces 2 por 2, 4 por 2, 8 por 3, 24 y 24 por 3 nos da 72. Entonces hemos descompuesto en factores primos. Hasta aquí. Si hay preguntas, pueden hacerlas con confianza, pero ahora vamos a hacerlo más práctico. A lo mejor ustedes ya vieron algo similar a esto, donde utilizamos el número compuesto, lo colocamos dentro del espacio y en la parte derecha vamos a colocar los factores primos. ¿Qué está haciendo? Solamente está dividiendo, ¿verdad? 42 entre 2 nos va a dar 21. O sea, lo vamos a dividir en forma exacta. Tienen que ser divisores, tienen que ser factores. ¿Para qué? Para que pueda dividirlo en forma exacta. Por ejemplo, 42 entre 2 nos va a dar ¿cuánto? 21. Por eso pusimos el 2 como número primo. Después, el 21, ¿cuál sería? El 3. ¿Qué proceso vamos a seguir para esto? Primero, vamos a considerar siempre el orden de la gama de los números primos. Siempre vamos a considerar el orden. ¿Cuál es el orden? Primero el 2, luego el 3, luego el 5, luego el 7. Nosotros les dijimos que constataran cada uno de los criterios de divisibilidad. ¿Cuándo el 2 es divisible? ¿Entre qué? Cuando termina su cifra de las unidades, termina en 0, cifra par, el 2 se convierte, es divisible. ¿Cuándo? En el 3, cuando la suma de sus cifras o de sus dígitos nos dan el 3 o un múltiplo de 3. ¿Sí? O un múltiplo de 3 simplemente sería. ¿Cuándo es divisible entre 5? Cuando termina en 0, 5. ¿Cuándo es divisible entre 7? Que son los que nos interesan. Divisible entre 7 está un poquito largo el proceso. Es más conveniente hacer la división cuando queramos verificar cuándo es divisible entre 7. ¿Sí? Ok. Entonces vamos a seguir el proceso. Primero, 42. ¿Tiene mitad? Sí. Por eso colocamos el 2. 42 entre 2 nos va a dar 21. 21. ¿Tiene mitad? No. Entonces lo vamos a tratar de hacer en orden porque más adelante va a ser necesario que mantengamos el orden para poder obtener el máximo común divisor. ¿Sí? Pero ahorita, entonces, ¿tiene mitad? No. ¿Tiene tercera? Sí. Entonces colocamos la tercera. 21 entre 3 nos da 7. Y sabemos que el 7 pues no tiene ni mitad, ni tercera, ni quinta, solamente tendrá séptima porque es un número primo, entonces 7 entre 7 nos da 1. La factorización concluye cuando tenemos el 1 debajo del último número. ¿Sí? Aquí concluye la factorización. Ahora, para saber que realmente, ¿sí?, la descomposición fue en números primos, pues multiplicamos 2 por 3 por 7 es igual a ¿qué? A 42.
y hemos descompuesto el 42 en números primos, una forma más práctica. Ahora igual el 45, ¿45 tiene mitad? No tiene mitad, no termina en 0 o cifra par. ¿Tiene tercera? Sí, porque 4 más 5 nos da 9. 9 es un múltiplo de 3, entonces sí, es divisible entre 3. Esto es para que no tengamos que estar haciendo las divisiones a cada momento, sino que con los criterios podamos avanzar. 45 entre 3 entonces nos da 15. ¿15 tiene mitad? No, 15 no tiene mitad, no termina en 0 cifra par, pero sí tiene tercera, porque 1 más 5 nos da 6, 6 es un múltiplo de 3, entonces 15 entre 3 nos va a dar 5. Ahora sabemos que el 5 es un número primo, no tiene ni mitad ni tiene tercera, solamente tiene quinta. Entonces 5 entre 5 nos da 1. ¿Sí? Ok, vamos a continuar. A medida que avancemos, lógico que los números van siendo mayores y se va incrementando el proceso. Sería 3468. ¿Tiene mitad? Sí, por este 8, porque es 0 cifra par, la cifra par es el 8, entonces colocamos el 2. Dividimos 3468 entre 2, nos va a dar 1734. ¿Sí? Continuamos con el proceso. 1734 tiene mitad, sí, porque termina en cifra par. Entonces hacemos la división ya con toda certeza de que si es divisible entre 2 y nos va a dar 867. ¿Sí? Ahora 867, ¿tiene mitad? No termina en 0 cifra par. ¿Tiene tercera? Aquí nos dice que sí, vamos a ver por qué. 8 por 6, perdón, 8 más 6, 14, más 7, 21. ¿21 es un múltiplo de 3? Sí. Entonces dividimos 867 entre 3. ¿Cuánto nos dio? 289. ¿Sí? Ok, continuamos. 289, ¿tiene mitad? No termina en 0 cifra par. ¿Tiene tercera? 8 y 2, 19, no es un múltiplo de 3. ¿Tiene quinta? Que son la serie de números primos. ¿Tiene quinta? No tiene quinta porque no termina en 0, 5. ¿Tiene séptima? Hacemos la división entre 7 y no es divisible entre 7, lo pueden comprobar. Ahora, ¿cuál sería la siguiente serie de números primos? Sería el 11. Tenemos que dividirlo entre 11, entre 13, ¿sí? Y llegaríamos hasta 17. Al dividir 289 entre 17 nos va a dar que lo divide en forma exacta. El 17, entonces, el 289, 17 sería el número que dividiríamos. 289 entre 17 nos daría 17, lo que significa que 17 por 17 nos da 289, porque 17 es número primo, ¿sí? Solamente se divide entre el mismo y la unidad. Ahora quedaría 17, ya sabemos que 17 es número primo, solamente se va a poder dividir entre él. No lo dividen ni el 2, ni el 3, ni el 5, ni el 7, ni el 11, ni el 13, solamente lo divide el 17. ¿Sí? Los 17 y 17 nos da 1. Y aquí hemos concluido ya la factorización. Ahora, multiplicamos todos los factores. Se multiplican todos los factores primos y no primos. Aquí en este caso se multiplican los factores primos y no primos. ¿Sí? Pueden añadir eso, que se multiplican todos o todos los divisores. Podemos considerarlos como divisores o factores. Se multiplican todos. Entonces, al multiplicar todos sería 2 por 2. 4 por 3, 12 por 17 por 17 nos daría 3468. ¿Sí? Ok. 38 tiene mitad, sí. Colocamos el 2. La mitad de 38 es 19. 19 es un número primo. Entonces solamente se va a poder dividir entre el mismo. Por eso es importante a veces ya tener referencias de cuándo son números primos. Para no estar investigándolos, sino que ya los conocemos. Por eso, con la práctica, pues ya será más fácil identificarlos. Si hay preguntas, también no duden en preguntar. ¿Sí? Ok, entonces esto es importante. Todo es importante, pero esto es importante. Ustedes lo que van a hacer entonces, van a anotar en su cuaderno, van a seguir llevando el proceso, lo resuelven y nos lo mandan. ¿Sí? Factoriza los siguientes números compuestos. Vamos a comenzar con la factorización. Van a hacer exactamente lo mismo que acá. Vamos a ver si nosotros hacemos. Ok, vamos a hacer por lo mismo aquí. ¿Tiene mitad? Sí. Si tiene mitad. Mitad de 40, 20.
¿El 20 tiene mitad? Sí, si tiene mitad, mitad sería 10. ¿El 10 tiene mitad? Sí, el 10 tiene mitad, quedaría 5. Y el 5 no tiene mitad ni tiene tercera, solamente sería que quinta. ¿Sí? 2 por 2, 4 por 2, 8 por 5, 40. Igual harían lo mismo los demás, hacer lo mismo y hacer el mismo proceso. ¿Tiene mitad? Sí, tiene mitad. ¿Cuál es la mitad? 25. ¿El 25 tiene mitad? No. ¿Tiene tercera? No, porque 5 más 2, 7 nos da 9. 9 no es un múltiplo de, perdón, 7 no es un múltiplo de 3. ¿Sí? Entonces no tiene tercera, pero sí tiene quinta, porque termina en 5 o en 0. Si termina en 5 en 0, es divisible entre 5, entonces tiene quinta. Y sería 5. 5 por 5, o 25 entre 5 nos daría 5. Y 5, como es un número primo, no tiene ni segunda ni tercera, solamente tendría quinta. 2 por 5, 10 por 5, 50. ¿Sí? Ese es el proceso que harían. Y así van a resolver todas estas. Si algo se les atora, si algo tienen problema, nos comunican, nos preguntan, por favor. ¿Alguna duda? Pueden preguntar. ¿Sí? Ok. Entonces, con esto vamos a concluir que la factorización, descomposición factorial de números primos, la podemos realizar así. Estamos hablando de una sola cantidad, un número compuesto que estamos descomponiendo en factores primos. Ahora, ¿para qué nos va a servir conocer? ¿Para qué nos va a servir conocer cómo factorizar? Pues lo vamos a utilizar para calcular el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Ahorita vamos a ver cómo calcular. Recuerden que lo encontramos por el otro método. La limitante que tiene el otro método es que si es un número mayor o son muchos números, se nos complica estar encontrando todos los divisores de todos. O sea, nos llevará un poco laborioso. Entonces, por este método es un poco más práctico y podemos encontrar más fácilmente el mínimo común múltiplo. Primero, ¿cuál sería el mínimo común múltiplo de los números 15 y 42? ¿Cuál sería el mínimo común múltiplo de los números 8, 16 y 20? ¿Y cuál sería el mínimo común múltiplo de 36, 60 y 48? Recuerden, tiene que ser de 2 o más números. No podemos encontrar el mínimo común múltiplo de un número porque solamente lo podemos descomponer en factores primos. ¿Sí? Entonces aquí tenemos mínimo común múltiplo de 15, 42. Primero, con un número que divida cualquiera de los dos, lo vamos a colocar. Vamos a tratar de seguir el orden de la serie de números primos. Primero, buscar si es divisible entre 2. Si lo divide entre 2, sí. Después, si no, nos pasamos al 3. Si no es divisible entre 3, después nos pasamos al ¿qué? Al 5. Si no, nos pasamos al 7. Si no, al 11, al 13, así. ¿Sí? Claro que los más comunes que vamos a utilizar van a ser precisamente estos. Son los que más se van a utilizar. Sería 15. No tiene mitad, pero 42 sí tiene mitad, entonces con eso es suficiente, ponemos el 2 con uno que lo tenga y siguiendo el orden, nos acostumbramos a seguir el orden y más adelante va a ser importante, ¿sí? Entonces, ¿tiene mitad? Sí, el 15 como no tiene mitad lo bajamos así, pero el 42 le sacamos la mitad y ¿cuánto queda? 21, ¿sí? Ahora pasamos a la siguiente serie, sería 15 y 21. ¿Tienen mitad? No, ninguno de los dos tiene mitad. ¿Tiene tercera? El 21 sí tiene tercera, porque 2 más 1 es 3. 3 es un múltiplo de 3, entonces sí tiene tercera. Con eso ya vamos seguros a hacer la división. Entonces, perdón, el 15 también tiene tercera, porque 1 más 5 es 6. 6 es un múltiplo de 3, sí. Entonces ambos tienen tercera. Sería entonces 15 entre 3 a 5. 21 entre 3 a 7. Y ya tenemos solamente dos números primos, 5 y 7. Ya sabemos que no va a haber otro número que lo divida más que al 5 el 5 y al 7 el 7. Entonces mantenemos el orden y es 5 entre 5, 1. Bajamos al 7. 7 entre 7, 1, 1 y termina nuestra factorización en 1. ¿Sí? Otro ejemplo, 8, 16 y 20. Vamos a encontrar el mínimo común múltiplo de 8, 16 y 20. Aquí le faltó uno. Le faltó uno. 8, 16 y 20. ¿Sí? Entonces, igual el mismo proceso. Tenemos tres números.
cualquiera de uno, con uno que tenga mitad de ellos tres, pues continuamos con la mitad, pero los tres tienen mitad. Mitad de 8, 4, o sea 8 entre 2, 4, 16 entre 2, 8, 20 entre 2, 10. Aquí también los tres tienen mitad. Mitad de 4, 2, mitad de 8, 4, mitad de 5, o sea, sería 4 entre 2, 2, 8 entre 2, 4, 10 entre 2, 5. ¿Y cómo podemos comprobar? 2 por 5, 10, 2 por 4, 8 y 2 por 2, 4. Sí podemos comprobar que hemos puesto los números correctos debajo, ¿sí? Entonces, aquí también hay mitad, si hay mitad, mitad de 2, 1, mitad de 4, 2 y la quinta no tiene mitad, entonces se baja el 5 igual. Con uno que mantenemos el orden, primero mitad, ¿cuál tiene mitad? 2 entre 2, 1, nos quedaría 1, 1 y solamente el 5 es un número primo, solamente concluimos la factorización, 5 entre 5 a 1 y cuando termine todos en 1, concluye la factorización. Para encontrar entonces sería multiplicar 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16, 16 por 5 nos da 80. Ese sería el mínimo común múltiplo de los números 8, 16 y 20. Perdón, acá en el otro caso me faltó encontrar el mínimo común múltiplo. ¿Cuál era? 2 por 3 por 5 por 7. O sea, multiplicamos todos los factores comunes o no comunes. O sea, se multiplican todos. En el caso del mínimo común múltiplo, se multiplican todos. Si es 2 por 3, 6 por 5, 30 por 7, 210. El mínimo común múltiplo de 15 y 42 será 210. Y acá el mínimo común múltiplo de 16 y 20 será 80. Y vamos a pasar al último ejemplo. En el último ejemplo tenemos mínimo común múltiplo de 36, 60 y 48. Primero, ¿tiene mitad? En este caso los tres tienen mitad. Mitad de 36, 18, mitad de 60, 30, mitad de 48. O sea, 48 entre 2 nos da 24. 60 entre 2 nos da 30. 36 entre 2 nos da 18. O 2 por 24 nos da 48. 2 por 30 nos da 60. 2 por 18 nos tiene que dar 36. Así vamos verificando. ¿Sí? Mitad. Con uno que tenga mitad, los tres tienen mitad. Mitad 9 de 18. La mitad de 30, 15. La mitad de 24, 12. Después, ¿cuál tiene mitad? 12. Con ese ponemos mitad, bajamos los demás el 9, bajamos el 15 y 2 entre 2 a 6. ¿Sí? Sería entonces. Las siguientes. ¿Tenemos mitad? Sí, el 6 tiene mitad. Entonces sería el 9 se baja igual, el 15 se baja igual, 6 entre 2 a 3. Y ya no tenemos mitad en lo siguiente, nos queda 9, 15 y 3. No tenemos mitad, tenemos tercera. ¿Por qué? 9 es un múltiplo de 3, 15. 1 más 5 nos da 6, 6 es un múltiplo de 3 y 3, pues ya sabemos que también es un múltiplo de 3. Entonces divide a los 3 y sería 9 entre 3 a 3, 15 entre 3 a 5 y 3 entre 3 a 1. Pasamos, tenemos un 3, continuamos. No tenemos mitad, pero sí tenemos tercera, entonces 3 entre 3 a 1. El 5 se baja porque no es tercera. Y por último el 5 se divide solamente entre el mismo, sería 5 entre 5 a 1 y concluimos la factorización. En el mínimo común múltiplo vamos a multiplicarlos todos, comunes y no comunes, divisores comunes o no comunes. Entonces 2 por 2, 4, 8, 16, más por 3 y por 5 nos tiene que dar 720. Lo comprueban, ¿sí? Entonces con estos ejemplos ustedes van a resolver esto, van a ir resolviendo estos, se van a preparar para encontrar el mínimo común múltiplo de dos o más números. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues háganlo con toda confianza. Ya con esto tenemos que reafirmar este tema. El siguiente tema va a ser entonces encontrar el máximo común divisor ahora. Ya encontramos el mínimo común múltiplo. Ahora, por este mismo método de factorización total, vamos a encontrar el máximo común divisor. Y vamos a hacer el mismo proceso. Lo único que va a cambiar es que al multiplicar, no vamos a multiplicarlos todos, divisores comunes y no comunes, o factores comunes y no comunes, no. Vamos a multiplicar. Se convierten en divisores porque dividen, se convierten en factores porque multiplican. Entonces, vamos a multiplicar solamente los divisores comunes. ¿Cómo vamos a determinar los divisores comunes? Esa va a ser la única diferencia. Por eso les pedimos que mantuvieran el orden en el mínimo común múltiplo. Que primero se fueran al 2, después se fueran al 3, después al 5. O sea,
Primero mitad, no tiene mitad, nos pasamos a tercera. No tiene tercera, nos pasamos a quinta. No tiene quinta, nos pasamos a séptima y así. ¿Sí? Hay que mantener ese orden. Y aquí sí es muy importante mantenerlo. ¿Por qué? Si no lo hacemos así, corremos el riesgo de que no vamos a encontrar el resultado correcto. Entonces, por eso desde el mínimo común múltiplo les pedimos que se acostumbren a hacerlo en ese orden. ¿Tiene mitad? Mitad. ¿No tiene? Nos pasamos a tercera. ¿No tiene? Nos pasamos a quinta y así, sin brincarnos. Porque al hacerlo corremos el riesgo de que no encontremos el resultado correcto. Bueno, vamos a ver entonces, aquí lo que dice, el producto que se obtiene de multiplicar los divisores comunes y no comunes. Eso sería para el mínimo común múltiplo. ¿Sí? Se multiplican los divisores comunes y comunes. Pero para el máximo, aquí sería mínimo común múltiplo. Se multiplican los divisores comunes y no comunes. Y para el máximo común divisor, solo los comunes. ¿Sí? Para el máximo común divisor, solamente multiplicamos los comunes, que serían estos. ¿Sí? Esto lo vamos a ver. ¿Está claro? Para que quede bien claro. Lo enfatizamos para que quede bien claro, que no se nos olvide. Ok, vamos a ver el ejemplo, entonces ya lo vamos a entender. Sería el máximo común divisor de 60, 140 y 220. Primero, los tres tienen mitad. Hacemos el proceso: 60 entre 2 a 30, 140 entre 2 a 70, 220 entre 2 a 110. ¿Dividió a los tres al mismo tiempo? Sí. Por eso lo encerramos, le podemos poner una palomita, un asterisco, le podemos poner lo que quieran para que ustedes determinen que es un divisor común, que dividió a los tres al mismo tiempo. ¿Sí? Después nos quedó 30, 70, 110. Tienen mitad, los tres tienen mitad, entonces 30 entre 2, 15, 70 entre 2, 35, 110 entre 2, 55. ¿Dividió a los tres al mismo tiempo? Sí. Se convierte en un divisor común. El siguiente, ¿hay mitad? No hay mitad. Solo hay tercera, ¿por qué? 1 más 5 nos da 6. Este no tiene tercera, ni este tampoco, solamente el 15. Entonces 15 entre 3 nos queda 5 y los demás los bajamos igual. Como solamente dividió a este o a 1, no es un divisor común, entonces no lo señalamos, no lo marcamos. Continuamos con el proceso ahora. Nos queda 5, 35 y 15. Divide, no tienen mitad, no tienen tercera, pero sí tienen los tres quinta. Los tres, 5 entre 5 a 1, 35 entre 5 a 7, 55 entre 5 a 11. ¿Por qué sabemos que tiene quinta? Porque termina en 5 la cifra de las unidades. O 0, ¿verdad? Ese es el criterio. Por eso les decimos que es importante conocer bien los criterios. Ok, lo encerramos, ¿por qué? Porque dividió a los tres al mismo tiempo y vamos a marcarlo, es un divisor común. Ahora, ya no va a haber divisores comunes, ¿por qué? Al aparecer un 1, pues automáticamente ya no va a haber quien divida los tres al mismo tiempo. Pero concluimos la factorización. Ya sabemos que el 7 es un número primo, entonces solamente se divide entre el mismo, 7 entre 7 a 1, y el 11 también es un número primo, solamente se divide entre él, y concluimos la factorización en 1. Pero sabemos que los divisores comunes son 2, 2 y 5. Multiplicamos 2 por 5, son los únicos que se van a multiplicar, solo los comunes. ¿Sí? 2 por 2 por 5 nos da 20. ¿Cuál es el máximo común divisor de los números 60, 140 y 220? Es 20. ¿Sí? Ok. Vamos al siguiente ejemplo. Primero, entre 12, 18 y 30. ¿Los tres tienen mitad? Sí, los tres tienen mitad, colocamos el 2. 12 entre 2 a 6, 18 entre 2 a 9, 30 entre 2 a 15. Podemos comprobar 2 por 15, 30, 2 por 9, 18 y 2 por 6, 12. Para comprobar si pusimos la cantidad correcta. ¿Ok? ¿Es divisor común? Sí. Lo señalamos con una palomita, lo marcamos con lo que sea, pero es un divisor común. Ahora, 6, 9 y 15. ¿Hay mitad? Sí. El 6 tiene mitad, solamente el 6. Entonces sería 6 entre 2, ponemos el 2, 6 entre 2 a 3. El 9 lo bajamos, el 15 también lo bajamos igual. Dividió solamente al 6, entonces no es un divisor común. Ahora,
3, 9 y 15. Mitad no tiene ninguno. Tercera tiene el 3, tiene el 9 y tiene el 15. Divida los 3, entonces 3 entre 3 a 1. 9 entre 3 a 3. 15 entre 3 a 5. Y como dividió los 3 al mismo tiempo, se convierte en un divisor común. ¿Sí? Ahora ya no va a haber divisores comunes, concluimos la factorización, ya sabemos que apareciendo el 1 ya no va a haber alguien que divida los 3, entonces es tercera, 3 y concluimos con la quinta, que son números primos tanto 3 como 5. Solamente concluimos la factorización y tenemos. Ahora, ¿cómo encontramos el máximo común divisor? Sería multiplicar 2 por 3, solamente los divisores comunes, 2 por 3, 6, y 6 se convierte entonces en el máximo común divisor de los números 12, 18 y 30, por este método de factorización. Bueno, van a calcular por factorización total el máximo común divisor de los siguientes números. Vamos a hacer una nota. Si ningún divisor es común, el máximo común divisor entonces será 1. Se le llama primo relativo, ese 1, o sea, son números primos relativos ellos. ¿Por qué? Porque el 2, el 3 y el 5 son números primos. Si los queremos factorizar, automáticamente solamente van a aparecer ellos como divisores. Y no va a aparecer, no podemos encontrar divisores comunes. Entonces, el divisor siempre, el máximo común divisor siempre va a ser 1 cuando tengamos que estar dividiendo números primos. ¿Ok? Si tienen preguntas, las pueden realizar. Está muy claro, pero si hay preguntas, lo pueden preguntar. Aquí sería. Entonces van a resolver estos, ustedes van a continuar con estos, van a encontrar el máximo común divisor de cada uno de estos, lo hacen en su cuaderno, van llevando sus cuadros de notas y nos los mandan ya resueltos, por favor. Si tienen preguntas, dudas, regresan a ver y si no, nos preguntan cualquier otra duda que puedan tener. ¿Sí? Vamos a continuar con el máximo común divisor y mínimo común más adelante con problemas, pero ahorita concluimos y cerramos este. Gracias por su atención.